El Machetito. Número 198, 20 de diciembre de 2021. 2021, año de Marcos Leonel Posadas Segura. Órgano de difusión de Movimiento Comunista Mexicano de Puebla. Un tercero que es segundo y parece quinto. La entrega del informe escrito del Estado General que guarda la Administración Pública al Congreso del Estado de Puebla, al cual está obligado el titular del Ejecutivo en turno por mandato del artículo 53 constitucional, no solo es una tradición republicana heredada del liberalismo francés, instituida para contener el despotismo del monarca, refrendo de la división y equilibrio de poderes, sino ejercicio ritual repleto de simbolismos e incrustado de mensajes, oportunidad del gobernante para exponer su proyecto político y acotar los márgenes dentro de los cuales cabe la negociación, así como el terreno de la confrontación, es ejercicio de hegemonía, establecimiento de consenso y demostración de fuerza. A partir de la institucionalidad del Estado, el informe es una pieza fundamental para el funcionamiento del régimen político. Durante los sexenios de hegemonía priista, anualmente se celebraba un vergonzoso ritual de convalidación de la supremacía del caudillo, grotesca farsa repleta de acarreados, ceremonial de besamanos en donde los parlamentarios competían por ver cuál lanzaba los más aduladores florilegios. El avance democrático condujo paulatinamente a la oposición hacia la conquista de espacios políticos que se expresaron en sufragios electorales y la obtención de curules y, de ahí, a la interpelación del mandatario por diputados en desacuerdo con sus falacias, por lo que se suprimió, primero a nivel federal, la obligatoriedad de comparecer presencialmente en la sede del Congreso a emitir un mensaje a la ciudadanía, dejándolo en mero trámite de entrega documental. Sin embargo, la popularidad del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un imponderable que no podían prever los parlamentarios de hace apenas un sexenio. La ostentación de músculo político realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, encaminada a apuntalar el segundo tramo de su gobierno, con reforma eléctrica y revocación de mandato como objetivos inmediatos, obligó a los ejecutivos estatales a salir a la luz y dar la cara, cuando menos en lo formal, pues es incomparable la aceptación del tabasqueño con la del oriundo de Zinacatepec, ni sería imaginable la celebración de un evento masivo convocado en apoyo a Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Menos aún, considerando el blindaje de seguridad instalado a más de 2 cuadras a la redonda del Congreso del Estado, con elementos policíacos y militares para impedir el acercamiento de un centenar de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, o de cualquier otra manifestación. El tercer informe, en realidad el segundo de Barbosa, pues asumió el cargo el 1 de agosto de 2019, apenas 4 meses antes de entregar el primero, transcurrió levemente, sin trascender a los medios de circulación nacional y con apenas la nota de rigor en los locales. Los que entresacaron la nota del boletín de prensa abundaron, queriendo imitar a López Obrador, las infaltables proclamas de austeridad republicana e intolerancia frente a la corrupción, lugar común en el discurso barbosista, aderezado con la danza de los millones habitual entre la casta política de viejo cuño y salpimentado con la advertencia de regularización a los empresarios transportistas del servicio público de pasajeros y servicios de grúas, favorecidos con la entrega de concesiones por anteriores gobernadores a cambio de su apoyo político y económico, entre los cuales está la otrora poderosa organización priista, controlada por Aquiles Córdoba Morán, Antorcha Campesina. El sucesor del interino Pacheco Pulido no leyó su discurso, su discapacidad visual le impide incluso redactar sus documentos personalmente. Para solventar ese pequeño inconveniente, contó con una apuntadora colocada a sus espaldas, quien le iba dando la pauta para desarrollar un discurso extendido durante 1 hora con 17 minutos. Sin embargo, en su alocución fue más notorio lo no declarado que lo dicho. Del manejo de la pandemia,
que solo les da a los ricos y se cura con un mole de guajolote, se jactó de que Puebla ha sido reconocido como modelo de atención por la Federación, aun y cuando esa afirmación no está sustentada en el análisis de la propia Secretaría de Salud Federal, en donde se cruzan datos demográficos, actividad económica, movilidad, cruce fronterizo, etc. Luego discurrió en torno a la obra pública y mencionó la atención a dos acontecimientos desastrosos del año que está por concluir. Según la vieja receta, no hay mejor manera de justificar el ejercicio del gasto y hacer imposible su supervisión, que dispersarlo en una gran cantidad de pequeñas obras y servicios. De ese modo se favorece a una gran cantidad de empresarios proveedores y mantiene en competencia permanente a las autoridades municipales por el acceso a los proyectos estatales. Ese fue el estilo de los priistas durante décadas. Retomó la propuesta de intervenir en el centro histórico de la ciudad de Puebla, además de erigir una sala de conciertos en Cola de Lagarto, pese a las objeciones de ambientalistas y cuidadores del patrimonio ancestral de los pueblos. Llama la atención un par de aseveraciones, por decirlo amablemente, aventureras, insertas en el discurso, pues dijo, en un acto de descalificación expresada con el tono de rasgarse las vestiduras, en Puebla no hay presos políticos, luego de que, tras de colocar una celada en la propia Casa Aguayo, el 1 de septiembre encarcelaron a los defensores indígenas de Coyomeapan y fabricaron delitos. Otra consiste en sostener que no hay impunidad para los feminicidas en Puebla. De remunicipalizar el servicio de distribución del agua y alcantarillado, por supuesto, no dijo nada. Hay otros datos ausentes, como la pérdida de las principales presidencias municipales para Morena a partir de la estrategia del gobierno estatal de sabotear a las administraciones municipales anteriores para colocarlas en manos de la derecha panista, así como la entrega de varias de ellas a grupos caciquiles. En la usanza sexenal, el segundo trienio se caracteriza por el endurecimiento gubernamental con los movimientos sociales. Superado el trance del medio término y no estando sujeto al escrutinio del voto, el gobernante apuesta por el autoritarismo y, así, hasta llegar al año de Hidalgo porque chin chin el que deje algo. Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Salvador Allende. Enrique Cabrera Barroso. El 20 de diciembre de 1972 el dirigente comunista Cabrera Barroso fue agredido por la espalda por 3 sujetos, cayó al suelo boca abajo y fue acribillado con 15 tiros. El 20 de diciembre de 1972 fue muerto a tiros Enrique Cabrera Barroso, jefe del Departamento de Extensión Universitaria y Servicio Social de la Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Comité Estatal del Partido Comunista Mexicano en esa entidad. Se sumaba, así, un caído más a la larga lista de revolucionarios asesinados durante el sexenio del Luis Echeverría. Enrique Cabrera entró en relación con el PCM en 1960, y con el ingeniero Luis Rivera Terrazas fundó el Círculo Marxista José María Morelos y Pavón, participó activamente en la lucha contra los aumentos al teléfono y el PAN, organizando la protesta popular, y militó, asimismo, en la organización juvenil de la masonería. Ante la agresión norteamericana a Cuba, en abril de 1961, Enrique organizó una manifestación en solidaridad con el pueblo cubano y en contra del imperialismo yanqui. Desde ese importante acto de masas, se desarrollaron choques en la calle entre estudiantes avanzados y el Frente Universitario Anticomunista, FUA, hermanado al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, y otros grupos fascistas. La rectoría, a cuyo frente estaba Armando Guerra, militante del FUA, ordenó cerrar el edificio Carolino y suspender labores. El día del trabajo, universitarios de izquierda, con Enrique Cabrera a la cabeza, se posesionaron del edificio, con lo que dio inicio el movimiento de reforma universitaria. Por su actividad social y política,
Enrique Cabrera fue internado en la prisión de San Juan de Dios el 14 de junio de 1961, siendo liberado hasta el 22 de agosto de 1962, tras la lucha de los universitarios por su excarcelación. En la campaña del Frente Electoral del Pueblo de 1963 a 1964, que lanzó la candidatura presidencial sin registro de Ramón Danzós Palomino, Enrique se incorporó de lleno y fue candidato a diputado. En el curso de la lucha contra el rector José F. Garibay Ábalos, Enrique Cabrera fue detenido nuevamente. El 23 de julio de 1966, en una carta abierta explicaba cómo ocurrió su detención. Enrique dice: el pasado 15 de julio a las 8 de la noche me encontraba en las calles de Poniente y 7 Norte, esperando un transporte del servicio urbano. Sorpresivamente me rodearon 10 agentes de la policía judicial con pistola en mano y me indicaron que tenía que abordar una camioneta de la policía. Les exigí que me mostraran la orden de aprehensión o algún documento judicial que justificara la detención. Los polizontes respondieron que si no accedía a su arbitrario proceder abrirían fuego contra mí. El dirigente estudiantil, que estuvo recluido en un calabozo construido en tiempos de Porfirio Díaz, fue sometido a proceso por los delitos de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, ataques a funcionarios públicos, vagancia y malvivencia, robo y fraude. Debido a este juicio estaría 2 años en la cárcel. Al ser liberado, Enrique fue obligado a salir del estado. Sin embargo, al poco tiempo volvió y se incorporó a las luchas políticas y sociales de fines de los años 60 y principios de los años 70. El 2 de octubre de 1968 fue aprehendido y conducido al campo militar número 1, junto con otros dirigentes estudiantiles, siendo liberado algunos días después. Dada su participación política y su capacidad de liderazgo, fue promovido al puesto de primer secretario del PCM en el estado de Puebla, lo que le permitió intervenir de manera importante en el acontecer político y social de esa entidad federativa. En la creación de la Preparatoria Popular, en 1970, tuvo una participación destacada. Los acontecimientos centrales que antecedieron al asesinato del militante comunista fueron: 20 de julio, atentado contra Joel Arriaga. 14 de octubre, mitin de apoyo al gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill. 18 de octubre, concentración anticomunista en el Zócalo de Puebla. 9 de noviembre, publicación por la Guardia Unificadora Iberoamericana de un desplegado en México en el que llamaba a justiciar comunistas. 18 de noviembre, detención corta de Enrique Cabrera y violento documento del llamado Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, y 29 de noviembre, graves amenazas del gobernador contra los comunistas y la dirección universitaria. En ese entonces el gobernador poblano era Gonzalo Bautista O'Farrill. Fue uno de los hombres más nefastos y oscuros de la historia contemporánea de Puebla. Tal vez fue el gobernador más derechista que ha tenido el estado, que no deja ningún legado, sino por el contrario, únicamente se le recuerda por ser el presunto autor intelectual de los asesinatos de 7 luchadores universitarios de los años 70, de haber emprendido una campaña de terrorismo contra sus adversarios políticos, y más recientemente, por ser un depredador del medio ambiente. En resumen, fue un tirano. Gonzalo Bautista O'Farrill, el 18 de octubre, llevó la provocación a un nuevo nivel al proceder judicialmente en contra de los universitarios y amenazar con disminuir el subsidio a la UAP. Entregó a usted, señor procurador, la lista que contiene los nombres de los autores intelectuales de los crímenes cometidos y que el pueblo ha señalado. Las personas o negocios que en el futuro sufran perjuicios en sus intereses por causas atribuidas a los pandilleros y falsos universitarios, serán indemnizadas por el gobierno a mi cargo con la mayor justicia y rapidez,
y su importe será deducido del dinero que el pueblo entrega por conducto del gobierno como subsidio a la universidad. Por su parte, el 21 de octubre el PCM planteaba: los gobernadores y los principales dirigentes priistas estatales encabezan abigarrados conjuntos de banqueros, industriales, líderes charros, caballeros de Colón y otras especies de la fauna de explotadores del pueblo mexicano en furiosa campaña contra las universidades de Puebla, Sinaloa y Nuevo León. En la UNAM, la oligarquía sigue alimentando la provocación. En ese clima se cometió el crimen. El 20 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, Cabrera Barroso bajó de un taxi frente a su hogar, sacó las llaves para abrir, y, cuando se disponía a entrar, 3 sujetos lo agredieron por la espalda, cayó al suelo boca abajo y fue acribillado con 15 tiros de pistola 380 y 38. En ese momento llegaba su hermano menor, quien intentó correr tras de los asesinos, pero estos iban bien custodiados y recibieron protección de otros pistoleros que dispararon desde unos terrenos baldíos, donde dejaron regados casquillos de M1. Por esas fechas, en México ocurrieron cambios radicales. El Partido Comunista llegó a convertirse en una fuerza muy importante en las universidades de Puebla, Guerrero y Sinaloa. Puede sostenerse que los acontecimientos evolucionaron en un sentido no previsto por la izquierda política y el movimiento de reforma universitaria, la conquista de la administración central de algunas universidades. Nació lo que se conoció como Universidad Democrática, Crítica y Popular. En un texto, Alfonso Vélez Pliego escribía: el 19 de septiembre de ese mismo año, 1972, el Consejo Universitario nombra rector al químico, Sergio Flores para el periodo de 1972 a 1975. En esta ocasión, el nombramiento no recae en algún médico o abogado poblano de renombre, sino en la persona de un profesor universitario originario de Gómez Palacio, Durango, que había cursado las carreras de física y química en la propia universidad. Tampoco se trata, en esta oportunidad, de un miembro del Partido Revolucionario Institucional o de un representante de los grupos conservadores, como lo habían sido hasta entonces la mayor parte de los rectores, sino de un militante del Partido Comunista Mexicano, forjado en las luchas del movimiento universitario democrático e identificado plenamente con sus aspiraciones y demandas, hecho excepcional no solo en la historia de la Universidad Poblana sino en la del conjunto de las universidades mexicanas. Las fuerzas democráticas y de izquierda protestaron por el provitorio crimen. El presidium del Comité Central del PCM declaró: el asesinato del camarada Enrique Cabrera Barroso es un crimen político cuya responsabilidad recae en el poder público, gobierno federal y estatal de Puebla, por cuanto que a la luz del día fue preparado, igual que el del camarada Joel Arriaga, sin que las autoridades tomaran la más elemental medida para impedirlo. Es más, desde la tribuna pública el gobierno del estado profirió las más furibundas amenazas y ofreció encarcelar a los dirigentes y funcionarios de la Universidad Autónoma de Puebla, entre quienes se contaba el camarada Cabrera. Enrique Cabrera Barroso, como Joel Arriaga Navarro, continúa siendo considerado por la comunidad universitaria de Puebla como un caído en la lucha por las mejores causas de la universidad, el pueblo y la nación. El esclarecimiento de su asesinato es una demanda que no han abandonado, no abandonan y abandonarán los universitarios poblanos, mientras no sea resuelto. Para el Partido Comunista Mexicano, el líder caído fue uno más de sus héroes. Estimados lectores, les informamos que este ejemplar 198 de nuestro órgano de difusión, El Machetito, es el último de este año. Nos tomaremos 2 semanas de necesario descanso, y reanudaremos el próximo 10 de enero del 2022 con el ejemplar 199. En ese primer ejemplar del año les daremos a conocer las actividades que realizaremos con la celebración de los 200 ejemplares del Machetito.
Nos esperan grandes tareas de acción revolucionaria para enfrentar los grandes retos que el futuro próximo asoma. Nuestro colectivo comunista poblano difundirá nuestras posiciones y acciones a realizar semana con semana mediante el machetito, y otras formas mediante los comunicados, según la importancia que requiera. Desde el MCME Puebla les deseamos a nuestros lectores, felices fiestas decembrinas y un año de abundante solidaridad y ánimos para las acciones revolucionarias en la lucha por el socialismo. Por la redacción colectiva del Machetito Salud y Revolución Social. Hace 40 años se constituyó el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México. PSUM fue un partido político de México, heredero del Partido Comunista Mexicano. De pensamiento marxista-leninista, su directiva estuvo en manos de Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue su candidato presidencial en 1982. El PSUM existió de 1981 a 1987. La directiva de este partido siguió colegiada por personajes como José Guldenberg, Amalia García, Pablo Gómez, el mismo Arnoldo Martínez Verdugo, entre otros. El PSUM surgió en 1981, de la fusión del Partido Comunista Mexicano, que contaba con registro legal desde 1978 gracias a la reforma política impulsada ese año por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, y de otras organizaciones de izquierda, que fueron el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular. Esta fusión fue impulsada por el secretario general del PCM, Arnoldo Martínez Verdugo, que se convirtió en candidato a la presidencia por el PSUM en las elecciones de 1982. Obtuvo su registro el 5 de septiembre de 1981. Fueron las únicas elecciones presidenciales en que participó. Como tal, además de las elecciones intermedias de 1985, ya que en 1987, promoviendo nuevamente la unidad de la izquierda mexicana, el PSUM resolvió fusionarse con el Partido Mexicano de los Trabajadores del ingeniero Heberto Castillo y constituir el Partido Mexicano Socialista. La permanencia del México bárbaro. Los saldos positivos de la balanza agropecuaria en México tienen un rostro invisible: la devastación ambiental y la explotación salvaje de la mano de obra. El gran éxito de la agricultura de exportación mexicana camina de la mano de la degradación de tierras, el abatimiento de los mantos freáticos, el agravamiento de la dependencia alimentaria y la despiadada utilización de jornaleros agrícolas en las modernas fincas agroindustriales. Impulsado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, hoy TEMEC, y las reformas al artículo 27 constitucional, que metieron a la propiedad social en el mercado de tierras, en el mundo rural se operó una transformación radical. El viejo modelo de agricultura bimodal, orientado parcialmente a la producción cerealera y de oleaginosas, se modificó. Hoy rige otro modelo agroexportador, que tiene como eje el cultivo y la exportación de berries, hortalizas, tomate, pimiento, pepino, aguacate y, por supuesto, estupefacientes. El capital siempre ha deseado someter la producción agrícola y pecuaria a su lógica de valorización. El modelo agroindustrial es una especie de línea de ensamble, que demanda insaciablemente agua y más mano de obra. Como narra dramáticamente Caucirenio en su libro Jornaleros Migrantes, explotación transnacional, las relaciones laborales a las que se ven sometidos unos 2 millones, son inhumanas. Esquemáticamente, existen dos tipos de jornaleros: los estacionales, que llegan desde áreas remotas, como la montaña de Guerrero, la Mixteca oaxaqueña o de Chiapas, a los campos de cultivo de las regiones de riego, para luego regresar a sus comunidades de origen. Y los que hacen de sus nuevos lugares de trabajo, su domicilio fijo, como San Quintín,
Baja California. En la zona cañera de Morelos, por ejemplo, se han establecido como habitantes permanentes migrantes indígenas mixtecos y chiapanecos de regiones donde se conjuntaron, forzando su expulsión, desastres naturales, violencia del crimen organizado y pobreza extrema. El sudor de los jornaleros hace fértiles las nuevas fincas. Las condiciones en las que laboran allí son humillantes. Sometidos a una estrecha vigilancia, a cambio de salarios de hambre, trabajan jornadas de hasta 14 horas diarias sin día semanal de descanso ni, mucho menos, vacaciones o seguridad social. Los capataces abusan sexualmente de las mujeres, ellas deben llevar a sus hijos a los predios para que también produzcan. Los trabajadores agrícolas viven usualmente en asentamientos provisionales que se convirtieron en permanentes, hacinados, sin servicios básicos, en viviendas con techos de lámina y pisos de tierra, y sin acceso a agua potable. Muchos son indígenas migrantes provenientes de Oaxaca, mixtecos y triquis, Guerrero, Puebla y Veracruz, que han hecho de los poblados aledaños a los campos agrícolas su otra comunidad. Las fincas en que laboran están dotadas de riego y equipo de alta tecnología. Son empresas agrícolas que explotan intensivamente una mano de obra barata, abundante, fácilmente sustituible y, por lo mismo, desechable. No tienen que hacerse cargo de garantizar condiciones dignas para su reproducción. Si un trabajador enferma, muere o se agota, se le sustituye por otro sin costo. Exprimen a los jornaleros como si fueran naranjas a las que hay que extraer el jugo hasta dejarlas convertidas en cáscaras. Las empresas no respetan la legislación laboral. Disponen de la complacencia de las autoridades y de sindicatos de protección afiliados a la CTM y a la CROM. Sus intentos de organización independiente son obstaculizados. Las cifras que documentan esta explotación son dramáticas. Tan solo 25% recibe el salario mínimo, muchos más reciben menos del salario mínimo. Solo 3 de cada 100 tienen un contrato de trabajo por escrito, más de 60% trabaja 6 días a la semana y 14% de ellos laboran todos los días de la semana. Solo 4 de cada 100 tienen acceso al servicio de salud y solo 7% tiene aguinaldo. Más de la mitad tiene que trabajar con plaguicidas elaborados con venenos terribles. Para resistir las extenuantes jornadas, se ha extendido aceleradamente entre los trabajadores agrícolas, y, como lo ha denunciado insistentemente Flavio Sosa, entre los jóvenes rurales, el consumo de metanfetaminas, sobre todo cristal. En muchos casos son los mismos contratistas, verdaderos enganchadores modernos, quienes la surten. Dicen vitaminas para resistir mejor las faenas. Como da cuenta un testimonio recogido por Braulio Carvajal en la jornada, hemos detectado que en los huertos de varios municipios de Michoacán, son los mismos jefes de cuadrilla, contratistas, los que ofrecen la droga a los jornaleros. Ellos ganan por comisión, es decir, mientras más cajas llenan los trabajadores, mayor es su tajada, por tanto, se aprovechan y ofrecen el cristal con la promesa de que los ayudará a no cansarse, a ganar más. Detrás de la riqueza del boom agroexportador mexicano hay alimentos regados y abonados con sangre jornalera. Aunque no es algo nuevo, las condiciones laborales que sufren los trabajadores agrícolas de casi todo el país en pleno siglo XXI, en nada envidian lo relatado en México Bárbaro, de John Kenneth Turner, en la era porfiriana. Ese México bárbaro no se ha ido.